Continuando con los problemas de análisis combinatorio, esta vez tenemos el siguiente enunciado. Nico desea formar un equipo de 6 jugadores, formados por un arquero, 2 defensas, 2 laterales y un delantero. Si disponemos de 6 jugadores y todos son aptos para jugar en cualquier posición, ¿de cuántas maneras se podrá formar el equipo? Bueno, observamos del enunciado que tenemos 6 posiciones: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta posición. Para ocupar la primera posición tenemos 6 jugadores, es decir, 6 posibilidades. Pero si uno de los jugadores ocupara la primera posición, eso significa que solo me quedaría para la siguiente posición 5 jugadores, es decir, 5 posibilidades. Por lo tanto, para la siguiente tendría 4, para la siguiente 3, para la siguiente 2 y para la última 1. Es decir, que aplicando uno de los principios fundamentales, o sea, el principio de multiplicación, esto simplemente sería el producto de 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Es decir, tendríamos 720 maneras de formar un equipo con 6 jugadores disponibles en las posiciones indicadas en el problema que acabamos de mencionar. Si quisiéramos resolver el mismo problema, pero esta vez usando fórmula, pues tendríamos que responder a 2 preguntas importantes o 2 preguntas fundamentales, que sería: ¿importa el orden? Pues sí, importa el orden, porque recuerde que cada jugador va a ocupar un lugar, una posición especial, por ejemplo la de arquero, la de lateral izquierdo, la de lateral derecho. Luego también tenemos que darnos cuenta de que si importa el orden, solamente tenemos 2 opciones, que sería o es una permutación o es una variación. ¿Cómo nos damos cuenta si es permutación o variación? Pues la diferencia es en que si usamos todos los elementos o no usamos todos los elementos. Pero el enunciado nos indica que tenemos 6 posiciones y tenemos 6 jugadores, por lo tanto usamos todos los elementos. Por lo tanto, de aquí podemos deducir que estamos en un caso de permutación sin repetición. Usando la fórmula tendríamos entonces que es una permutación de n elementos, donde la cantidad de elementos disponibles son los 6 jugadores, es decir, sería una permutación de 6, y esto está indicado por el factorial de 6, que simplemente es el producto de 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6, obteniendo así 720 maneras de formar un equipo con los 6 jugadores disponibles en las diferentes posiciones indicadas anteriormente. Bueno, continuando con los problemas, el siguiente problema nos dice: de acuerdo al enunciado anterior, dice, ahora, si Nico dispone esta vez ya no de 6 jugadores, sino de 11 jugadores, y todos son aptos para jugar en cualquier posición. Recordemos que solamente tenemos 6 posiciones disponibles. Es decir, que ¿cuántos equipos se podrán formar con estos 11 jugadores? Bueno, respondiendo nuevamente a las preguntas anteriores, tenemos de que ya mencionamos de que sí importa el orden, es decir, podemos estar en una permutación o podemos estar en una variación, pero esta vez ya no vamos a disponer de los 11 jugadores, pues solamente tenemos 6 posibles lugares o 6 posibles posiciones, es decir, no usamos todos los elementos, es decir, estamos en un caso donde importa el orden y donde los elementos no se repiten y además no usamos todos los elementos, es decir, estamos en una variación. Por lo tanto, usando la fórmula de variación, tendremos que es una variación donde disponemos de 11 elementos en total, agrupados de 6 en 6. Por lo tanto, tenemos que el 6 nos indica la cantidad de veces que vamos a hacer los productos, empezando desde el 11, que sería 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6. Por lo tanto, tendríamos 332.640 maneras de formar un equipo con 11 jugadores dispuestos en las 6 posiciones indicadas anteriormente. Gracias.